Es momento de que alistes tu libreta de apuntes y te prepares a recibir palabra de vida. No olvides compartir el link de este mensaje. No dejes por fuera a ninguno de tus familiares, amigos, colegas. Recuerda lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Les he dado mi gloria para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué maravillosa bendición poder una vez más comunicarnos con ustedes, saludarlos, recordarles que Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad que debe crecer y nacer en nuestros corazones. Hoy tenemos un mensaje muy particular y yo estoy segura que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, y que hoy tú y yo somos violentos para arrebatar el reino de los cielos, traerlo aquí a la tierra y ser levantados como con Cristo, y disfrutar de su gloria. Ten la certeza de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y que si hoy tú le das un espacio genuino en tu corazón, esa palabra correrá en tu vida, se glorificará y cumplirá el propósito para el cual ha sido enviado. Padre bueno, nosotros nos presentamos delante de tu altar, suplicando, Señor, que tu amor, bendito Rey, Señor, sea aquel que transforma nuestra vida. Hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, echamos fuera toda influencia demoníaca y creemos, Señor, en un nuevo mover de tu gloria en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ser nuestro eterno compañero, nuestro guía, nuestro consejero, nuestro consolador. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí. Ven ahora y toma esta palabra, Señor. Requebranto toda influencia del maligno y sé, Señor, que aunque muchos se levanten en contra de nosotros, delante de nosotros caerán. Ahora, Señor, yo ato toda influencia del diablo que quiera oponerse a recibir la palabra del Señor, y creo que esta palabra, Señor, viene del reino de los cielos y da, Señor, en nuestro corazón fruto conforme a la grandeza de tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queremos compartirles un tema muy particular, el cual lo hemos llamado una base con fundamento. Y quiero pedirte que tengamos claro cada pasaje de la Escritura que compartamos el día de hoy, y de una manera muy particular este pasaje con el cual iniciamos. Y dice la Escritura en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué sucede con este pasaje? Que nos está hablando claramente de que mi fe viene de oír la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que el fundamento de mi fe debe estar basado específicamente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar nosotros podemos encontrar diferentes obstáculos que muchísimas veces parece que no vamos a poder superar, y los cuales nos es necesario superarlos solo por medio de la fe. En nuestro caminar diario, en muchas ocasiones pasamos obstáculos sin darnos cuenta. Otros realmente vemos que no es posible pasarlos, nos toca como darle la vuelta a lo que está sucediendo y continuar. Y en todas las situaciones de nuestro vivir y de nuestro caminar, nosotros necesitamos estar anclados a la fe. Pero ¿a qué tipo de fe? A la fe aquella que te lleva a colocar la rueda detrás de la puerta, a colgar el zapato del niño en el carro, a caminar con el último billete grande que te encontraste. ¿Qué tipo de fe? O sea, ¿dónde está fundamentada nuestra fe? Nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, nuestra fe debe estar fundamentada específicamente en ello, en Cristo. Y si mi fe está fundamentada en Cristo, yo tengo que tener claro que debo escudriñar las Escrituras, porque yo no puedo basarme en una fe de positivismo, a un libro de superación personal, a aquellas cosas que a otra persona le funcionaron. No, ¿por qué? Porque lo que Dios trazó para mí solamente se va a ver reflejado en el desarrollo de mi vida basada a la voluntad del Padre. Recordemos claramente que la Escritura dice: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Y en el momento en que
el profeta escribe este pasaje en Isaías 55 y determina la distancia de mis caminos y de mis pensamientos. No hace una distancia corta o que yo pudiese medir. Él dice, como están de altos los cielos de la tierra, como está de lejos el oriente del occidente, así están vuestros caminos, así están vuestros pensamientos de lo que yo tengo preparado para vosotros. Entonces, si yo tengo anclada una fe a que a mí me va a ir bien, yo tengo que conocer de qué manera es posible que realmente a mí me vaya bien. Si yo no conozco la obra de Cristo en la cruz del Calvario, si yo no tengo la revelación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es difícil, es difícil. Nosotros ahora simplemente dicen, declare que usted es libre, declare que usted es próspero. No, declare que eso en el nombre de Jesucristo. ¿Pero de cuál Cristo? Hay un pasaje en el libro de los Hechos que muchos conocemos, y venían unos hombres endemoniados, y viene un hombre y les dice, en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, se van. ¿Y qué contesta el endemoniado? Los endemoniados, sabemos quién es Cristo y conocemos quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y entonces lo mismo está pasando con nuestra fe. Yo digo, en el nombre de Jesús se desata la salud de mi tío. ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces el de dónde tu tío viene enfermo? ¿Conoces la raíz que tienes que cortar? ¿Conoces por qué tu tío tiene que ser sano? Jesús dice, en el tiempo que estaba aquí en la tierra, y un día hablando con muchos, porque dice, en el último y gran día de la fiesta, Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. Por favor, ve y búscalo, porque es indispensable leer la palabra de Dios. Y Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Está diciendo Jesús, no está diciendo Jesús, el que cree como le enseña el pastor, el que cree como dice el profeta, el que cree como le enseña la abuelita, el que cree como el papá le mandó, o el que cree como el docente le enseñó. No, Él está siendo muy específico. Él nos está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán. ¿Qué quiere decir brotar? Que hay abundancia, que un río que no para, que va regando. ¿Y qué hace el río cuando él va regando? Cuando él va regando por todo lugar, él va mojando la tierra. Cuando él va regando por todo lugar, él va empapando lo que lleva al lado, va llevando, mucha gente toma agua de los ríos para colocar riegos en los cultivos, va llevando vida. Y eso es lo que dice el Señor: si tú crees en mí, como la Escritura dice, de tu interior, donde vayas serás luz, donde vayas serás sal, donde vayas serás vida. El que cree, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esa es una fe con fundamento. Es una fe donde tú te fundamentas no en un positivismo, no en una superación, no en un soy valiente, no en un soy fuerte. No, es en una fe real y genuina. Porque el profeta Jeremías dijo, no se alabe, escribe y dice, no se alabe el hombre ni en su riqueza, ni en su sabiduría, ni en su fuerza. Alábese esto el hombre que hubiese de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas me agradan. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que tu fe sea efectiva, para que tu fe sea real? Creer como dice la Escritura, escudriñar la Escritura, tener un principio básico de tu fundamento basado en la palabra de Dios. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 14, y vamos a leer, seguros de que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Gloria a Dios. Y empecemos a analizar este contexto. Y empecemos a mirar. Dice Pablo, a mí se me dio una gracia como arquitecto para colocar un fundamento. Y hoy a ti y a mí se nos ha dado una gracia de parte de Dios por medio de la persona que el Señor haya usado para hablarte, para colocar un fundamento que es Cristo. Y se nos entregó y si nos dijo, en Cristo eres salvo, en Cristo eres libre y ten. Este es tu manual de vida. Esta es la palabra la cual debe regir tu vida de ahora en adelante. ¿Y qué pasa con esa palabra? Que tú y yo debemos saber qué tipo de fe edificamos sobre la que nos dio Cristo. Edificamos la fe de lo que escuchamos, tal pastor pecó, cayó en adulterio, tal pastor robó, tal profeta dijo cosas que eran falsas, tal vecino era creyente y véalo, se fue, dejó a la mujer, tal chico decía que era creyente, estaba en la alabanza de la iglesia y mírelo, amaneció de rumba. No, porque nuestra fe no puede estar basada en lo que a nuestro alrededor vemos, porque Satanás va a mover todo lo que pueda y va a tratar de levantar todo lo que esté alrededor para tratar de que tu fe y mi fe sea movida, porque si la escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Satanás va a tratar de que tú y yo le desagrademos, de que vayamos a la iglesia, pero no creamos, de que caminemos declarando palabra del Señor, pero no sepamos qué es lo que nos está diciendo, y eso es lo que Él va a tratar y nos va a quitar de ese fundamento. Entonces, ¿yo cómo puedo edificar sólidamente sobre la palabra que recibí? En la escritura, mi amado, en la escritura. ¿Yo cómo puedo contestar en la escritura? Miren, una anécdota muy sencilla. Hace algunos años conocí a un hombre de Dios muy especial y estábamos en una librería en Bogotá y él se acerca, iba a cancelar y me dice, lo que está aquí es tuyo. Habían unos libros cerca de caja, le dije, depende. ¿De qué? Me dijo él. Pues la escritura dice, le dije, que de mi papá es la tierra y su plenitud. Ah, me contestó, o sea que tú que eres de Jesucristo. Hermana, le dije yo, y bueno, hasta el día de hoy tenemos una amistad muy maravillosa, un hombre del Señor. ¿A qué se refería? Claro, era real, todo lo que estaba ahí podría ser mío, porque yo se lo podría pedir a papá, y tal vez en ese momento no lo podría traer, pero mi respuesta fue clara, sí. Y tú le dices al Señor, Señor, regálame una casa, o dices, no, yo sé que tengo una casa. Y si alguien te dice, ¿y por qué? Y tú te quedas esperando, no, pues porque la escritura dice, del mundo, al Señor le pertenece la tierra y su plenitud. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Tú le dices, Señor, tú me das permiso de pedirte a las naciones, yo te estoy pidiendo una casa. Porque la escritura dice, mi Dios puede suplir a todo. En cuanto te falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y a mí me hace falta una casa. Entonces, esa es como sobreedificamos. ¿Y qué dice? Que todo lo que yo edifique será pasado por el fuego, y el fuego lo probará. ¿Y qué pasa el fuego? El fuego del Espíritu de Dios. Y lo que tú edificaste basado en la palabra de Dios, cuando pase, lo encontrará limpio, lo encontrará genuino. Y el poder que levantó a Jesús de los muertos hará que lo que tú estás decretando, creyendo y esperando en fe, basado en la palabra de Dios, sea una realidad. Porque el poder que operó en Jesús de los muertos, que levantó a Jesús de los muertos, hará que lo que tú estás creyendo, basado al fundamento de la palabra de Dios, se ha hecho. Eso es lo que nos está diciendo y eso es lo que nos está enseñando. Y es claro como Pablo habla de un fundamento. ¿Y qué es un fundamento? Un fundamento es el principio básico. El principio básico de un conocimiento, el principio básico de una construcción, el principio básico de una empresa. Ese es el fundamento, ese es el fundamento con el cual yo voy a edificar, con el cual yo me voy a levantar. El fundamento ya lo tienes, ya lo tenemos. El fundamento es Cristo. Ahora la situación es cómo estoy edificando. Yo te invito a que mientras continuamos con el desarrollo del mensaje, nosotros podamos hacernos un autoanálisis en el cual nos diga cómo estoy fundamentando mi fe. Yo estoy declarando que mi familia camina con el Señor, ¿pero por qué? Yo estoy creyendo que mi tía es sana, ¿pero por qué? Yo estoy clamando a Dios porque
haya una transformación en mi área económica. Pero ¿cuál es la base? ¿Y cuál es el fundamento? Muchísimas veces creemos que estamos orando y que Dios no nos contesta. En muchísimas ocasiones nosotros pensamos que sí, que yo hablé del Señor, pero nada pasa. Y no es que nada pase, es que sí pasa, porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía y siempre cumple el efecto para el cual ha sido enviada. ¿Estás enviando palabra del Señor o estás enviando tu propia palabra que 100% va a volver vacía? ¿O estás enviando la palabra que viste escrita en un anuncio? ¿O estás enviando la palabra que leíste en un libro de superación? ¿O estamos dando la palabra de Dios que así como dice la Escritura, que así como la lluvia desciende a la tierra y hace germinar el fruto, así mismo cuando es la palabra de Dios la que llega a tu vida, hace germinar, porque el cielo pasará, porque la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Y entonces, ¿qué pasa? Mira, yo te quiero pedir que vamos al libro de Hechos, al capítulo 3, pero vamos a leer a partir del verso 6. Y estamos viendo en este pasaje a Pedro, aquel hombre que caminó sobre las aguas, aquel hombre que negó a Jesús, pero que también fue restaurado, aquel hombre que un día le dijo al Señor, bueno, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? Y Jesús le dijo, 100 veces más aquí en la tierra, y también les daré la vida eterna. Aquel hombre que le dijo al Señor, no me laves a mí, no. Y el Señor le dice, si no te lavo no podrás ser parte de mi reino. Si no te lavo los pies, lávame entonces también la cabeza. Aquel hombre que en medio de un correr, en medio de un peregrinar, en medio de un vaivén, fue el único que caminó sobre las aguas. De aquel hombre estamos hablando en este momento. Este hombre, ya había muerto Jesús. Este hombre estaba entrando al templo de la Hermosa y había un hombre paralítico afuera pidiendo unas monedas. Y Pedro lo mira y dice que al ver que había fe en él, dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué tenía Pedro? No tenía plata, no tenía oro, pero ¿qué tenía? Fe. ¿Qué tenía? Conocimiento. ¿De quién? Del Cristo que él había acompañado durante 3 años, y del Cristo que había muerto y del Cristo que él había visto resucitar. Pero ¿sabes? Analicemos un poco esa vida de Pedro y vamos a ver si este Pedro conocía o no conocía la Escritura. Y sucede que el Espíritu de Dios desciende en Hechos 2 sobre el lugar donde estaban reunidos los 120 y empiezan todos a escucharlos hablar. A escuchar hablar a todos en su propio lenguaje. Y entonces todos pensaron que estaban ebrios. Pero ¿qué pasa? Pedro toma la palabra y dice en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estas no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Más esto fue lo dicho por el profeta Joel. Más esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, y empieza a hablar de la Escritura. Y empieza a narrar de la Escritura. Y entonces él empieza a explicar que todo lo que está sucediendo estaba basado en algo que estaba escrito. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta mañana, lo que el Espíritu Santo ha traído fuertemente en mi corazón. ¿Está moviéndose algo mal en tu vida? Es porque tú hasta el momento no te has dado cuenta que lo que tienes que declarar es lo que está escrito, que tienes que conocerlo, que tienes que levantarte en él. Cuando Pedro en el verso 22 continúa diciendo, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros,
con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros lo sabéis. Este es entregado por determinación y el consejo anticipado de Dios. Dice, empieza a hablar que fue muerto, al cual lo levantó Jesús, y vuelve y cita las escrituras. Y vuelve y dice, porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Y aún mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en las Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y continúa hablando de la palabra de Dios. Y si tú te vas al verso 34, continúa hablando. ¿De qué? De la palabra de Dios. Y está escrito, estad preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande cuál es la esperanza, cuál es la fe de lo que hay dentro de vosotros. Y por qué es tan importante que tomemos nuestra fe y la fundamentemos en la palabra de Dios. Porque es que, vuelvo y te repito, esto no es agüero, esto no es compre la ruda, esto no es póngale al niñito un poco de no sé, colgandejitos. Perdón, esto no es póngale al niñito un poco de colgandejitos alrededor de la mano, del pie. Esto no es píntale la nariz. No, esto no está basado a eso. Ponga una escoba detrás de la puerta. No, mi amado, báñese con las 7 matas. No, esto está basado a que hay una palabra escrita, que es mi libro, que es mi manual de vida, que es en el cual yo tengo que vivir, que es en el cual yo tengo que seguir. Y en ese libro, donde es mi vida y en la cual yo tengo que vivir, me enseña. ¿Por qué? La fe en la que yo me sostengo no es una fe imaginaria, no es una fe por si pasa. No, es una fe real, porque es la fe que a mí me enseña que por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por medio de esa obra, yo puedo vivir aquí en la tierra con las añadiduras que me trae la salvación. ¿Sí? Entonces continuamos y dice… continuamos con esto de Pedro, y si nosotros vemos más adelante en el verso 11, dice que ellos dijeron que Jesucristo era la piedra del ángulo, era la base, era el cimiento por medio del cual la fe que operaba había levantado a ese enfermo. Bueno, como dice el verso 11, Jesucristo es la piedra del ángulo, y nos olvidamos que no sencillamente recibo a Cristo, sino que sobre él hay una construcción. En Efesios 4 nos dice que él mismo constituyó a unos profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, con el fin de la edificación del reino. Y en Hebreos 13 nos dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque han de dar cuenta a Dios por vuestras almas, y viendo su testimonio, imitad su fe. Una fe basada en qué. Si nos ves a nosotros y no conocemos la palabra de Dios y no sabemos cómo levantarnos y no sabemos cómo fortalecernos, ¿cómo haríamos para nosotros poder edificar nuestra fe? Nos es indispensable conocer la palabra de Dios. Hoy analicemos nuestra vida en base a fundamentos. Puedes tomar un lapicero donde estás y escribir qué te está sucediendo. Tengo problemas de enfermedad. Tengo problemas de opresión, tengo problemas financieros, tengo problemas emocionales. Y yo te aseguro que para cada uno de esos problemas hay una respuesta en la Escritura que te enseña a levantar la fe. En muchas ocasiones yo comparto diciéndoles: mira, he tenido una vida maravillosa con Cristo. A este momento, a este día, yo puedo decirte que vale la pena servirlo con todo el corazón. Yo puedo decirte que en realidad eres galardonador de los que le buscan. Yo puedo decirte con 100% de certeza que tu tiempo en el servicio al Señor es maravilloso. Yo puedo decirte con plenitud que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Sí puedo decirte con seguridad: ¿por qué no buscas tu escrito? ¿Por qué no buscas tu libro de la vida en el Señor? ¿Por qué alegrarnos o contentarnos o satisfacernos con lo que otro tenga para contarnos de su vida? ¿Por qué no mirar cuál es el fundamento de tu fe en las cosas que te han sucedido?
hay un pasaje en el libro de Génesis que cuando José lleva a su padre Jacob a presentarlo ante el faraón, le dice: ¿cuántos años tienes? ¿Cuáles son los años de tu peregrinación? Y me impresiona tanto que Jacob le dice: los días de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Entonces yo empezaba a analizar la vida de Jacob, pocos y malos. Y claro, yo empiezo a mirar, su rivalidad con su hermano, el irse, el engaño de su suegro, la muerte de su esposa, la que él amaba, el desaparecerse de su hijo. Y sí veo grandes, digamos, dolores, por decirlo de alguna manera. Pero me impacta que cuando él va a bendecir a sus hijos para morir, le dice: el Dios de mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me ha sostenido hasta hoy, el Dios que me ha guardado de todo mal y de todo peligro, el Dios que me ha prosperado hasta este momento, sea el Dios al que ustedes deben seguir. Y eso es lo que yo hoy te digo: si tu fe está fundamentada en lo que en este libro está escrito, tu vida está en victoria. Pero si tu fe está fundamentada en lo que el pastor dice, perdóname, soy pastora, grave. Porque muchas veces tú puedes recibir revelación de la palabra de Dios a través del ministro que te está hablando, pero el Señor quiere revelarte la palabra de Dios en lo secreto. Porque ¿qué sucede? Que este libro, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la revelación del Espíritu Santo, es eso, un libro. Como su nombre lo dice, Biblia, conjunto de libros. Pero en la revelación del Padre y en la presencia del Espíritu Santo y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, este es el libro que va a transformar tu vida si tú fundamentas tu fe en él. Tú estás enfermo, ¿qué dice? No, yo estoy enfermo, me siento agobiado, abatido, yo soy sano. ¿Por qué? Isaías 55:3, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Y tú te vas nuevamente a las cartas de Pedro y Pedro lo repite, dice: por su llaga nosotros hemos sido curados. Pero tienes una base, tienes un sustento. No es porque si no yo soy sano, no, pues porque el pastor lo dijo, no, porque la enfermedad vino a causa de una maldición adámica. Toda la naturaleza fue hecha completamente sana y la maldición viene a causa de la maldición adámica. Y entonces, si yo fui hecho imagen y semejanza del Padre, y por el pecado de la humanidad y por todo el deterioro que ha venido trayendo la humanidad desde eso hasta ese momento, ¿hay enfermedad en mi vida? Pues no, yo tengo que comprender que soy sano porque soy hecho semejanza del Padre. En el Génesis dice el Padre: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso es lo primero que yo tengo que comprender. Entonces yo digo, no, es que yo soy sano. ¿Por qué? Porque sí, no. Porque la enfermedad vino a causa de una maldición. Ahora otra cosa ten muy presente. También puedes autoenfermarte, ¿no? Ponerte la enfermedad y no precisamente con palabras, con un mal cuidado de nuestro cuerpo, con un mal cuidado de nuestra alimentación, con un mal cuidado de muchas cosas que hacemos mal. Pedimos perdón, pero debemos enmendar lo que estamos haciendo mal y corregirnos y ir a su presencia. Muchas veces nos sentimos esclavos, nos sentimos oprimidos, sentimos que no podemos más, sentimos que ya no damos más, sentimos que queremos correr. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 5 verso 1? Y nos habla de nuestra libertad y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yo debo estar firme. ¿En qué? En la libertad. No debo dejar que me coloquen ese yugo nuevamente aquí en el cuello. El yugo que me hace ver que estoy mal, el yugo que me hace ver que no, que ya no puedo, que las cosas, no, que todos pueden hacer de mí bullying. No, yo soy libre y yo debo levantarme en la fortaleza del Señor y yo debo crecer en Él y yo debo levantarme en la seguridad. Ahora vino el mal a mí, vino la necesidad, vino la pobreza, vino la escasez, vino el endeudamiento. ¿Y qué dice Corintios 8:9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia que me hace ver que yo puedo y tengo derecho al ser llamado hijo de Dios, al ser llamado
hermano de Cristo, a pedirle a mi Padre todo cuanto yo necesito, porque Dios suple todo cuanto me falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ni siquiera lo suple conforme a mi necesidad, sino a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, cuando vienen esas cosas a nuestra vida de que yo no soy salvo, de que yo no voy a salir adelante, la Escritura es clara y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a los que podamos ser salvos, solo Jesucristo. Y todo eso viene a nuestra mente y viene, y yo me levanto y digo: no, yo creo, por eso yo soy nacido de nuevo. 1 Corintios 5:17, el que nace en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo dijo a los Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una fe genuina, una fe intacta, una fe revelada, una fe levantada, una fe que te haga entrar a ti y a mí a Hebreos 11. Una fe que ahí donde están escritos los hombres de fe pueda ir escrito tu nombre Juan, tu nombre Pedro, tu nombre María, tu nombre Ever, tu nombre Sandra, tu nombre Cristina, que ahí tú lo puedas colocar, que ahí puedas encontrar tu nombre, que diga Joana, por la fe, entonces que se pueda escribir, que se pueda extender el libro de Hebreos, que se pueda extender un poco más, que tú escribas el siguiente versículo en el libro de Hebreos, que tu versículo sea el versículo 41, donde puedas decir: sí, por fe yo pasé la prueba más fuerte cuando vino el COVID, por fe en medio del COVID yo tenía provisión, por fe en medio del COVID yo miré cómo los que estaban a mi alrededor podían recibir de la bendición que había sobre mi vida y ellos también eran benditos. Por fe yo encontré, pero ¿por fe en qué? ¿En que sí? ¿En que bueno? No, eso es lo que el Espíritu Santo quiere derrotar hoy de tu mente y de mi mente, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios se cumplirá toda. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y todo lo que Él dijo lo hará. ¿Por qué? Porque Él provee un mejor futuro para cada uno de nosotros. Así que con total seguridad, donde estás en casa, colócate en pie, coloca tu mano en tu corazón o inclinado, donde estés, pero creyendo, y dile: Señor, en esta hora yo te pido perdón por la multitud de veces que he confesado tu palabra y ni siquiera la he escudriñado, por la multitud de veces que he repetido lo que me han dicho, y sobre todo te suplico me perdones, porque al no haber respuesta a muchas de mis peticiones, entonces he creído que tú no me has escuchado. Señor, en esta hora entregamos nuestra vida delante de ti. Colocamos nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana, Señor. Quebrantamos todo espíritu inmundo de cualquier género, rango que se levante. Pero hoy declaramos que somos hijos de Dios, preparados para explicar todo aquello que acerca de ti se nos demande. Porque nuestra fe no está fundamentada en lo que pensamos, sino lo que tú hiciste, y escudriñamos porque creemos que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Mis amados, recuerden, Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Bendiciones.